Muy buenas tardes, amigos. De parte del Museo de Arte Contemporáneo, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de entrevistas que hacemos a manera habitual. Y en esta ocasión tenemos un invitado bastante interesante. Él es Rodrigo Meneses, artista contemporáneo que ya ha estado inclusive exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo. Que nos da un gran placer recibirlo y que hoy nos va a estar hablando un poquito de su trayectoria y de un tema muy importante que está en boga, que es la nueva exposición Geografía Emocional, que se está exponiendo allá en el estado de Jalisco, pero de lo cual ya nos estará hablando más adelante en esta entrevista. Rodrigo Meneses, es un honor para mí presentarte y que estés aquí con nosotros, con el Museo de Arte Contemporáneo, platicando. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Gustavo, muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí con ustedes y siempre colaborar con el Museo de Arte Contemporáneo es un gusto, así es que me encuentro muy bien. Gracias. El gusto es totalmente nuestro. ¿Dónde te agarramos, Rodrigo? ¿Estás en San Luis? ¿Estás en tu oficina? ¿Dónde? Estoy actualmente en la coordinación académica en arte que imparto clases, entonces estoy saliendo de una clase, entrando a otra y aquí me encuentro. Pues gracias por abrirnos ahí un espacio dentro de tu horario. Sabemos que lo haces con muchísimo gusto y apreciamos de verdad muchísimo el gesto de que estés platicando con nosotros. Rodrigo, quisiera preguntarte, en tu carrera como artista contemporáneo, ya más adelante tú nos irás diciendo cómo sería el nombre o cuál sería la corriente que tal cual manejas, pero quiero hablar un poquito primero de cómo fue los primeros años de tu vida, porque siempre es interesante saber qué hizo distinto a alguien que en estos momentos se dedica al arte o que crea arte, que crea piezas y obras. Entonces, quiero que nos platiques un poquito cómo fue al principio, tu vida familiar, tu infancia más que nada. Pues bueno, creo que como cualquier niño, todo lo que tiene que ver con una expresión plástica, pues está cercano a los niños y en mi caso fue igual. Eh, Todas estas cuestiones de pintar, dibujar, fue algo que estuvo presente en mi vida, pero siempre para mí es algo importante señalar que toda esta cuestión lúdica y que es también formativa, educativa en los primeros años, kinder, primaria, son muy importantes, pero ese es como un gusto como cualquier niño, ¿no? Ya el que te interese como una profesión, pues es distinto y eso se da pues más adelante, ¿no? Ya cuando empiezas a acercarte a esa etapa de elegir una carrera es cuando ves cuáles son tus cualidades, tus gustos, tus intereses y ahí es cuando ya decido que me interesa trabajar de manera formal en el arte. Entonces, ¿nos puedes tú decir, tu infancia fue normal, como quizá la de cualquier otro niño? ¿Lo podrías decir así? Sí, sí, creo que en cuestión de artes, la cercanía al arte fue lo más común posible. No vengo de una familia en donde predomina el arte, es más bien como otras áreas, otras profesiones. Entonces, el visitar museos o exposiciones, pues fue como lo común para un niño, pero no fue una actividad asidua ni fue una actividad que en mi familia la procuraran. Esto ya se dio un poco yo más grande ya de adolescente que yo empiezo pues a buscar este tipo de cosas y sobre todo, como te digo, ya más cercano como cuando estás en la preparatoria hacia finales, pues veo que para mí es algo que realmente me llama la atención como profesionista. Claro, y es súper padre saber eso porque mucha gente, pues, algunos podríamos pensar, inclusive yo, que los artistas inclusive provienen de una familia de artistas o que desde niños tuvieron todo este acercamiento y que son seres de alguna manera peculiares o especiales, ¿no? Y el que nos compartas que no siempre es así, que es como ya cuando uno va entrando o terminando la adolescencia, cuando empieza a ver sus cualidades o sus intereses y los empieza a desarrollar, pues es bueno saberlo para algunos. Entonces, en tu adolescencia, por ejemplo, como estudiante, ¿cómo eras? ¿Cuáles eran tus aficiones, tus hobbies, tus pasatiempos? Pues principalmente lo que me daba cuenta ya en la preparatoria es que todo el tipo de materias que tenían que ver más hacia las humanidades, o sea, el analizar
qué estaba pasando con mi contexto, cómo sucedían las cosas, el ser un poco más inquieto en materias que pudieran tener como esa participación, ¿no? Como de darte opinión, de estar como generando cosas distintas, pues eran las que me interesaban. Como la mayoría de las escuelas de estos niveles, pues el arte siempre está como de lado, son talleres que acompañan y que son más bien como un espacio, pues en muchos casos nada más como que existe, pero que no tiene la importancia como tal. Entonces no tuve como clases como de ese tipo, ¿no? Hasta ese momento no había tomado clases de dibujo, pintura o este tipo de cosas, más que lo que sucedía en la preparatoria, pero como te digo, pues no era nada principal, ¿no? En donde yo estudié. Y por otra parte, pues lo que hice fue empezar a buscarlo yo. Sobre todo me gustaba ir a librerías, a algunos espacios como para empezar a conocer a algunos pintores o cuestiones de arte de manera muy general. Muy bien, Rodrigo. Entonces, podemos decir, ¿qué carrera eliges o qué es, y si esta, por ejemplo, al momento de tú querer profesionalizarte, te acerca como tal a lo que hoy eres como artista, ¿no? ¿Qué fue cuál fue el camino que escogiste? Pues principalmente me daba cuenta que me interesaban las cuestiones creativas y las cuestiones de imagen. En ese momento, pues buscas las carreras que están como mucho más a la mano y relacionadas, y en un principio veo que una carrera que podría ser afín es diseño gráfico. Me doy cuenta rápidamente pues que es un perfil muy distinto. Compartimos muchas cosas similares, pero bueno, el diseñador tiene habilidades específicas que yo no tenía, y pues empiezo a tomar cursos y talleres ya directamente de dibujo y pintura, y es ahí donde me meto a la licenciatura de Artes Plásticas en la Escuela Estatal de Artes Plásticas aquí en San Luis Potosí, y curso mi licenciatura en esta institución. Sí, esta escuela de artes plásticas que se encuentra aquí justamente en el centro y Sí. son nacidos también, inclusive varios de los alumnos ahí tienen una participación muy activa aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, y nos es muy grato siempre tenerlos acá de este lado. También maestro en Historia del Arte, Rodrigo, Sí, y pues me doctor doy en cuenta Artes que Visuales, perdón, doctor en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Platícanos UNAM. sobre todo. Pues al egresar de la licenciatura me doy cuenta que de manera consciente e inconsciente, que al empezar a exponer, mi primera exposición colectiva fue como todavía era alumno de la licenciatura, y fue en el año 2000, y me doy cuenta que desde esa primera exposición me interesaban cuestiones más cercanas al arte contemporáneo. En esa exposición fueron pinturas, pero que añadí objetos, o que había objetos en el suelo, como en esta cuestión expandida. Y pues me di cuenta que realmente no tenía mucha información referente al arte contemporáneo, y es así que decido, bueno, una forma que veía que podía encontrar informaciones a través de una maestría, y vi que estaba la maestría de Historia del Arte Mexicano, y me interesó como una manera de complementar mi información. Y principalmente lo que estuve estudiando fue ya en mi investigación personal, fue la generación de grupos, la generación de artistas, de nociones del arte expandido, el performance, la instalación, y que muchos de estos elementos y artistas pues son de los iniciadores del arte contemporáneo en México. Desde los 60, finales de los 50 ya se hacía, pero fue una generación muy fuerte y muy potente, y que me interesó trabajarlo como para entender qué era el arte contemporáneo y cómo sucedió en nuestro país. Y creo que fue una experiencia muy enriquecedora, y que me permitió conocer mucha gente. Conocí a algunos artistas muy importantes, y que siguen siendo una influencia importante para mí. Ya más adelante, incluso uno de los textos que acompaña la exposición Geografía Emocional lo hace Carla Rippey, que fue
perteneció a uno de estos colectivos, o Carlos Aguirre, que también ha sido un artista que he tenido contacto con él y que también pertenece al grupo. O sea, son como figuras artísticas referentes en el arte en México y que estudiar esta maestría me permitió contactarlos. Y el doctorado pues fue como una oportunidad de seguir conociendo gente, conociendo artistas, seguir profesionalizándome en el arte y sobre todo porque es un doctorado en la UNAM, en la Facultad de Arte y Diseño, que es un doctorado teórico-práctico, o sea, fue sobre mi producción artística. De hecho, la exposición que estuvo en el MAC en el 2017, que fue Cuerpo Abierto, es precisamente parte de mi investigación de doctorado. Entonces, al ser práctico, pues era una forma de profundizar en mi producción. Eso es un rasgo muy particular a ti que conocemos de Rodrigo Meneses, y es justamente eso, ¿no? Que se te considera un estudioso totalmente de tu campo, de tu ámbito, y es justamente por esta complejidad que hay en todo el background de tus obras, ¿no? Y nos encantaría que nos platicaras un poquito de eso, porque haces investigaciones enteras para poder elaborar una pieza, una obra de arte. Sí, pues este es un punto importante, Gustavo, porque muchas veces se piensa, el público en general, que bueno, un artista pues se pone frente al lienzo, se pone frente a un papel y empieza a dibujar, pintar y ahí van saliendo las cosas, cuando es muy distinto y es, pues no sé si todo lo contrario, es un procedimiento mucho más complejo que eso. Algo que a mí me gusta hacer referencia es que es una investigación artística. Un artista es lo que hace es investigar tal cual como un científico o como una persona de humanidades o de otras áreas. Lo que hacemos es investigación. Lo que sucede es que cuando pensamos en investigación, lo relacionamos de manera directa a las ciencias exactas. El arte tiene su propia forma de investigar, es decir, la investigación de materiales, la investigación de procedimientos, de cuál es tu metodología, cuál es la forma en que lo quieres mostrar, el estar activo investigando artistas, investigando diferentes referentes del arte. No es, es importante esto, o sea, un artista investiga sobre arte, o sea, es decir, si vemos una pintura, pues investigó sobre esos materiales, los procedimientos, las metodologías y se ve reflejado en esa pintura. Entonces, es algo que me ha interesado mucho adentrarme como profesionista del arte y además, pues como docente, que es otra de mi otra profesión, que también el dar clase en arte, pues me interesa mucho estar activo e informado. Justo eso iba, seguramente todo esto ha permitido que desarrolles toda esta cuestión artística a manera de transmitirlo a tus alumnos, ¿no? Eres docente, cuéntanos sobre tu trayectoria en este rubro. Pues sí, ha sido algo que me ha ido de alguna manera acompañado. He podido dar clase en diferentes instituciones como el Instituto Potosino de Bellas Artes o el Centro de las Artes, en algunas universidades como la UCEM, o actualmente soy profesor tiempo completo de la Universidad Autónoma en la coordinación académica en arte, y que de alguna manera también eso me ha permitido y me ha obligado a estar constantemente activo y activo como artista, pero también estar activo en qué es lo que está sucediendo en el mundo del arte, pues todos los días. Eso creo que ha sido una profesión que se complementan las dos muy bien. A mí me causa muchísima curiosidad, y esto quizás un poquito aparte, pero ¿el ser maestro o docente se te da por casualidad? ¿Se te da porque vamos, va estrictamente relacionado al ser artista, o porque de verdad te interesaba hacerlo en algún punto de tu vida? No fue algo que yo decidiera, como quiero ser maestro, no fue así. Creo que dentro de la práctica artística, algo muy común es que estás constantemente como con algunos compañeros mostrando tus proyectos, viendo cómo los haces. O sea, tienes esa necesidad de estarlos mostrando. Eso creo que todos lo debemos de tener, ya sean exposiciones o pláticas como esta, o conferencias o diferentes modalidades de cómo mostrarlo. Y creo que en diferentes momentos se te da la oportunidad de dar clase. A muchos no, ha sido así.
Y para algunos ha sido una experiencia gratificante y para algunos otros no. Habrá quien no vuelve a dar clase, no es una actividad que le sea gratificante. Y en mi caso sí, creo que fue una actividad que, como te digo, me permitió tener contacto con muchos alumnos y que surgen muchas cosas. Creo que en la plática, sobre todo en talleres libres, como en mi experiencia en Bellas Artes, pues surgen muchas cosas. La plática directa y más espontánea, surgen muchos aprendizajes. He aprendido yo mucho de mis alumnos. Entonces creo que ese enriquecimiento de estar constantemente viendo cómo son los proyectos de los demás, tú explicando tus proyectos, los materiales, experimentando en conjunto, pues es algo muy valioso. Sí, seguramente del otro lado del escritorio, pues uno también constantemente está aprendiendo de las novedades o de las nuevas corrientes o de los alumnos, ¿no? Como tal. Entonces, sí creo que es Claro. gratificante en muchísimos aspectos. Rodrigo, hace un ratito nos comentabas sobre tus exposiciones y que eras inclusive estudiante aún cuando todavía, perdón, cuando hiciste tu primera exposición. Ah, en estos tiempos es muy común y es bueno, considero, que se están abriendo muchos espacios para muchísimos artistas estudiantes o que inclusive están en otras carreras, a veces no relacionadas al arte, pero se les abre un espacio, un lugarcito para exponer sus expresiones. No sé qué opines y también qué opinas en cuestión de cómo era antes, cómo se te dio a ti, si hubo facilidad para que tú llegaras a tus primeras exposiciones o cómo ha cambiado a lo largo del tiempo esa cuestión. Bueno, en cuestión local, pues ha cambiado Local, claro. muchísimo, ¿no? O sea, de cuando fue esa primera exposición colectiva en el, pues, han pasado 21 años, en lo local, ha cambiado muchísimo. No existía el Centro de las Artes, muchas de las galerías no existían. En ese momento yo no conocía galerías privadas, no existía la carrera en la cual ahorita trabajo en la Universidad Autónoma. O sea, ha habido un crecimiento importante en cuanto a instituciones públicas y privadas que han abierto la posibilidad de generar proyectos artísticos. Eso no quiere decir que no existieran y como joven o también como artista con trayectoria, siempre tienes que estar buscando el gran. Creo que también es bueno porque también te das cuenta que necesitas hacer algo para llegar a ese lugar o no es el lugar que estás buscando. Y también creo que algo importante en mi trayectoria cuando empecé, cuando era joven, pues era eso, que había espacios que no podías exponer y que eso como aprendizaje te decía, pues tengo que trabajar más, tengo que tener un currículum. Y eso fue lo que nos hizo en ese momento juntarnos algunos alumnos y decir, pues ¿por qué no vamos a exponer en individual? Porque va a ser difícil que nos den una exposición y que también hubiera sido un error porque no tenía un proyecto bien armado. Pero en colectivo sí, podía presentar 3 piezas o algo así. Entonces propusimos en una galería que en ese momento estaba en Madero, cerca de Bolívar, y que después cambió de lugar y que finalmente es lo que ahora es la Galería Tere Caballero. Y como colectivo sí nos lo dieron. Entonces, fue un espacio que fue muy bueno y que abrió mi posibilidad de empezar a exponer en colectivo. Y así fueron sucediendo algunas otras y sigue sucediendo. Hay lugares que he podido exponer y que son una oportunidad muy grande, como mi exposición individual en el MAC. Y hay algunos otros que no se han podido dar y que lo único que me dicen es que tengo que seguir trabajando. Claro, y sobre esto, permítanme decirles algunos de los lugares en los que Rodrigo Menes ha expuesto, por mencionar algunos. Vamos, el World Trade Center de la Ciudad de México, aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, el Museo Federico Silva, el Museo de Arte Contemporáneo, también en distintos museos de arte contemporáneo que está alrededor de la República Mexicana, como en Yucatán, Querétaro, Michoacán, León, si me equivoco, corrígeme, Rodrigo, y también traspasado la frontera, por ejemplo, allá en el IMSS de Chicago, en Estados Unidos, y en Londres, Inglaterra, ¿no? Todo Uh esto un -huh. poquito. ¿Cómo se siente eso, Rodrigo, para un artista, para alguien que busca que sus obras estén en un museo? ¿Cómo siente pasarte al otro lado de algunas periferias?
Pues es una satisfacción muy grande que te planteas como profesional del arte. Como un profesionista siempre tienes que estar activo dentro de tu área, y una de las formas en donde tú muestras tus proyectos de investigación artística pues son las exposiciones, y son foros muy importantes en donde te muestras, y que es también un espacio de retroalimentación en donde de manera personal te das cuenta qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron bien, y también el exponerte pues es recibir la crítica pues, de especialistas, ¿no? Que te pueden decir qué ha pasado o qué debes de seguir mejorando. Creo que es un punto clave eso, lo expones para encontrar por dónde seguir. Y pues son foros en los que he tenido la oportunidad de asistir, y que creo que como digo, como profesionista te tienes que ir pues, planteando metas. Como decía hace un momento, en mi primera exposición pues fue el exponer por primera vez, el darte cuenta que de manera profesional, si quieres estar en concursos, si quieres estar en exposiciones, si quieres estar en becas, etcétera, pues te das cuenta que te piden requisitos, y eso habla de que eres un artista que trabaja pues todos los días y en diferentes foros, y de esa manera es que puedes ir construyendo un currículum de exposiciones colectivas, individuales, a colectivas en espacios importantes, individuales en espacios importantes, concursos, etcétera. Y eso me ha dado mucha satisfacción, que he podido encontrar muchos espacios y otros espacios que he aprendido mucho de ellos. Y justamente sobre eso quiero ir pasando a uno de los ejes de esta charla, que es justamente esta exposición que ya acabas de mencionar, Geografía Emocional, que se encuentra en el estado de Jalisco, en el convento de Carmen, que ya nos platicarás mejor, y que quiero relacionarlo un poquito. Por ejemplo, también nos hablabas de Cuerpo Abierto. Llevas, si tengo bien entendido, una obra, inclusive llevas obra de aquí que expusiste en el Museo de Arte Contemporáneo, se lleva ya, y también hace poquito, hace unos 2 años, también en la exposición Arte Contemporáneo San Luis Potosí, 12 artistas, también fuiste parte de esa exposición con la pieza Miedo, y que también se lleva allá a esta nueva exposición Geografía Emocional. Y pues quiero que nos platiques un poquito de eso, que es este acuerdo que se llega entre el Museo de Arte Contemporáneo, entre la Secretaría de Cultura y también acá con los museos de Jalisco. Sí, pues el proyecto Geografía Emocional es un proyecto que ya tiene varios años. Se expuse por primera vez en el Museo Federico Silva, y que es un proyecto que planteé 4 instalaciones. En el Federico Silva solo puse 2. En ese momento únicamente realicé esas 2 piezas. Las otras 2 las dejé pendientes, y que por una parte esa exposición me llevó a profundizar mucho en mis procesos de trabajo. Me interesó, me di cuenta que generaba mucho material alrededor de mi producción, pero que no era lo que yo mostraba, como ese proceso de investigación. Y este proyecto me permitió formalizar la metodología para realizar mis archivos. Hice un archivo de imágenes, hice un archivo de video, hice un archivo de entrevistas. Entrevisté como a cerca de 90 personas para profundizar en cómo sienten las emociones, cómo las localizan en su cuerpo, cómo recorre su cuerpo. Y toda esta información la fui pasando a cromos de anatomía, y a localizarlos, a registrar sus procedimientos, y de ahí hacer una serie de imágenes que me fueron llevando a la instalación. Yo había trabajado previamente ya con instalación, y quería profundizar en eso, hacer instalaciones de formato mayor, y que fueran de diferentes materiales, que los materiales reflejaran esa investigación que estaba haciendo. Y posteriormente, como tú dices, esa instalación de Miedo la pude mostrar hace algunos años en el MAC nuevamente, y todavía un poco más de años la pude presentar en Querétaro, en el Centro Cultural Bernardo Quintana, y ahora en el Ex Convento del Carmen. Y lo que sucede con el Ex Convento del Carmen es que me proponen que ponga el proyecto, pero completo. Entonces,
hago las 2 instalaciones que faltaban. Entonces, allá en Jalisco es la primera vez que muestro el proyecto completo, porque están las instalaciones felicidad, ira, tristeza y miedo, y el archivo, esta parte que te comento de imágenes y construcción de relaciones entre entrevistas e imagen. Y de este proyecto precisamente y de esa construcción de archivos es que construyo el proyecto Cuerpo Abierto que presenté en el 2017 en el MAC. Perfecto, entonces si lleva años trabajándose esta exposición que hoy se expone allí en el Exconvento del Carmen. Podemos decir que tuvimos una parte aquí en San Luis, ya en el Museo de Arte Contemporáneo, en Federico Silva, y es la primera vez, y es bien importante recalcar eso, es la primera vez que le expones como tal en esta nueva exposición Geografía Abierta, donde expones ya pues en su totalidad esto que has estado trabajando durante algunos años. Y, perdón, curiosidad, sí. Explícanos sobre el nombre, geografía emocional, desde ahí me gustaría saber. Pues la investigación principalmente, como te digo, fue recabar información sobre qué pensamos, qué sentimos y cómo suceden las emociones en el común de la gente. Es esa información colectiva la que me interesaba encontrar. Y de alguna manera eso lo que me dio es que mucha información sí dista de lo que podría un especialista decir que es una emoción o cómo se localiza en el cuerpo. A un médico diría de manera muy distinta los nombres de las partes del cuerpo a cómo las pensamos nosotros. Y eso me hizo ver un paisaje emocional, o sea, cómo lo sentimos, porque me incluí en estas encuestas. Entonces, cómo vemos las emociones, cómo las sentimos, fue un paisaje. Y como en una geografía, podemos encontrar montañas, valles, ríos, etcétera, y las emociones son así, es un paisaje muy amplio, muy complejo y con muchísimas situaciones muy diversas. Genial. Rodrigo, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición? Para toda la gente que tenga oportunidad, lo hablo para los potosinos que estamos viendo esta entrevista, cuando podamos ir a acudir allá al estado de Jalisco, ya les comento del Carmen, y a los que nos estén viendo alrededor del interior de la República Mexicana, pues que visiten también este lugar. Pues la exposición se inauguró el 1 de octubre y abierta desde el 2 de octubre y se cierra en febrero. Para quien pueda visitar Guadalajara, pues bueno, el exconvento está en el centro, es un edificio muy bonito, es un exconvento, y encontrará un espacio muy especial y creo que esto también le da un carácter distinto a la exposición, entonces sería una buena oportunidad de verla porque cada exposición, el propio lugar, da un ambiente distinto. Entonces creo que es una buena oportunidad el verlo ahí. También dentro de las actividades que hay por parte del MEG, de Museos y Galerías de Jalisco, es que esta exposición es parte de un evento que se dará hacia finales de octubre, que es la Feria de Arte Material. Entonces, es parte de esta exposición. Esta exposición es una actividad de las que hay alrededor de esta feria y también habrá otra feria que se llama Clavo y que participo por medio de la Galería H de aquí de San Luis Potosí. Entonces, si alguien piensa ir, yo les recomendaría ese fin de semana porque verán la exposición, muchas actividades y además 2 ferias importantes. El fin de semana de... 28, 29 y 30, más o menos ese fin de semana es cuando sucede estas 2 ferias y Geografía Emocional es parte de digamos, las actividades que hay alrededor de esta actividad. Pues para anotarlo en el calendario, sí es bastante recomendable ir a apreciarlo en estas fechas. Todo esto como parte de esta colaboración entre museos, galerías y exposiciones de Jalisco con el Museo de Arte Contemporáneo, la Cultura de San Luis Potosí. Es bien importante para nosotros que artistas potosinos ahora estén allá exponiendo en este lugar, ahora como parte de este intercambio, y se puede decir de alguna manera. De igual forma, el Museo de Arte Contemporáneo, si nos siguen en todas nuestras redes sociales, vamos a estar llevándoles una cobertura de toda esta gama de eventos y actividades que va a estar ofreciendo allá el Estado de Jalisco sobre eso y obviamente, sobre todo, la exposición Geografía Emocional de Rodrigo Meneses. Por ahí estaremos dando cierta cobertura, publicando imágenes, invitándolos también
a que si pueden tener la oportunidad la visiten, y si no, pues bueno, que sigan ahí nuestras plataformas en donde estaremos mostrando un poco sobre esto. Nos llena de orgullo, Rodrigo Meneses. Para ir cerrando, cuéntanos, ¿tienes proyectos presentes o a futuro de los cuales nos podamos compartir? ¿Nos puedes compartir? ¿Qué tienes por delante? Sí, pues siempre es importante estar en diferentes proyectos y afortunadamente ahorita hay varios en los que estoy participando. Uno de ellos es el que comentaba ahorita, la Feria Clavo, que participo con Galería H y que precisamente son unas piezas que se desprenden de la exposición Cuerpo Abierto que estuvo en el MAC. Entonces, parte de una sección de esta exposición que tiene que ver con las esculturas que vienen de objetos fragmentados. He seguido trabajando este proyecto y algunas de ellas se expondrán ahí en Clavo este fin de semana que les comenté de octubre, finales de octubre. En noviembre hay también un evento en Querétaro que nos invitaron de manera colectiva a participar con una instalación en una actividad que se llama Refugio, que es una actividad regional, son artistas de San Luis, Guadalajara, Querétaro, León. Es una actividad regional y pondremos una instalación colectiva entre Antonio Tercero, Elisa Urias, José Tercero y yo también estaré participando. Y otro proyecto también inmediato, en las próximas fechas no han confirmado, pero parece que es finales también de octubre, habrá una exposición de arte sobre papel en España, en donde podré participar precisamente con parte del archivo que se generó en Cuerpo Abierto y Geografía Emocional. Parte de esos dibujos es lo que presentaré allá en una exposición colectiva en España. Pues cada vez se me hace más especial este momento en el cual nos brindas un poco de tu tiempo, Rodrigo, porque son muchísimas cosas, son bastantes proyectos en puerta, presentes, recientes, y lo cual nos da muchísima alegría, y pues te deseamos el mejor de los éxitos, que seguramente los tendrás como ha sido habitual. Entonces, Rodrigo, pues estamos terminando esta entrevista. Me gustaría que dijeras unas palabras finales a nuestro público espectador que Sí. está viendo esta entrevista. Sí, claro, pues creo que algo muy importante que hay que decir es que estamos hablando de exposiciones que se dicen que son exposiciones individuales mías, y sí son así, pero las exposiciones siempre se trabajan en colectivo, ya sea en la producción. Siempre me gusta trabajar con algunas personas. En algunas otras exposiciones siempre estoy como emocional. Sí quisiera también agradecer, porque sin el apoyo de muchas otras personas e instituciones no se puede lograr. Sin el apoyo de la gestión del MAC, de su director Aldo Arellano y todo su equipo, de toda la parte de museografía con David García, pues bueno, sin esa gestión no se hubiera podido hacer nada. Y también, por supuesto, de la directora del MEC, de Miriam Villaseñor, de recibir el proyecto, evaluarlo, saber que se puede presentar y tenerme la confianza de poder hacerlo. Y todo el equipo del MEG, que es un equipo muy interesante, todo el equipo de museografía, pues bueno, sin ellos la exposición no estaría montada. Entonces, es muy importante entender que una exposición tiene una parte muy compleja de gestión, producción, y en la parte de producción también me interesaría agradecer a Galería H, porque las dos piezas de Ira y Tristeza fueron con el apoyo de la galería para poder su realización. Entonces, siempre los proyectos son muy satisfactorios porque te da la oportunidad de convivir y de aprender de las personas y de esa generosidad con la cual siempre me han recibido. Así es que, pues muchas gracias a todos. Y finalmente, para quien se interese en mi trabajo, puede visitar mi página, que es rodrigomeneses.com, y ahí podrá ver algunos proyectos que no se mencionaron ahorita. Y con eso nos quedamos, y aquí vamos a dejar inclusive el link para la plataforma donde pueden buscar a manera digital todo lo que hace Rodrigo Meneses.
Nos despedimos, Rodrigo, una vez más, reiterarte el agradecimiento por tu tiempo, por darnos esta entrevista gratificante para el auditorio y para nosotros del Museo de Arte Contemporáneo. Nos estaremos viendo próximamente. No olviden visitar todas nuestras plataformas del Museo de Arte Contemporáneo y la próxima semana estén muy pendientes para ver quiénes serán las próximas personas que estaremos invitando. Como siempre, personajes de gran calidad. Rodrigo, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias.